Bien, hermano, vamos a continuar con la clase, el tema que dejamos la semana pasada. Estamos tratando el viaje de Pablo hacia Roma. Le costó 7 meses en el mar, incluyendo naufragio. Y tenemos un versículo bíblico muy apropiado para por lo menos la parte del tema de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. No hay una persona aquí que pueda decir que nunca ha pasado por un momento difícil. A todos nos han venido adversidades. Inclusive puede ser que en este momento alguien esté pasando por adversidades. Esa es parte de la vida en que estamos viviendo debido a las consecuencias del pecado. Eso es lo que nos hace anhelar el mundo que Dios tiene preparado para nosotros, porque va a ser un mundo ausente precisamente de adversidades y de tribulaciones. O sea, una vida perfecta es lo que nos espera en el más allá. Eso alimenta nuestra fe para seguir en el camino cristiano. Pero mientras estemos aquí en la tierra, van a venir momentos que puede ser que los hayamos provocado nosotros mismos. Porque si yo soy pecador y yo soy imperfecto, en algún momento de mi vida yo voy a estar tomando decisiones necias y va a haber una consecuencia a esas decisiones. Van a haber otros momentos en que voy a ser víctima de otras personas. Y eso a veces es inevitable, de que uno sufra por el pecado de otra persona. Van a haber ocasiones en que va a ser probada nuestra fe. Pero por eso yo he escogido este versículo de Primera de Pedro, porque no importa lo que estemos pasando, lo que nos está esperando en un futuro, algo sí podemos estar seguros, y es que Dios está guardándonos bajo su poder. Él nos está preservando en fe. Quiere decir que yo me mantenga en mi fe, no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Es una fe incircunstancial, no condicionada a lo que esté ocurriendo, sino puesta en Jesucristo, que es mi roca. Pero dice este versículo, capítulo 1, versículo 3, fíjese cómo Pedro alaba al Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ve que eso es una obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Él nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el mundo que le estamos diciendo, que es un mundo ausente de vicisitudes. Dice el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro, cuando está hablando aquí de la prueba de fe, no habla de la prueba primero, sino que lo hace a la inversa. Alaba al Señor por su gracia, luego expone la esperanza, y sobre esa esperanza entonces dice: ahora vamos a estar conscientes de que nuestra fe va a ser probada. O sea, en el orden en que hace las cosas es bien interesante. Dice el 5, pero que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No importa lo que estemos pasando, mi seguridad es que estoy siendo guardado por el Señor en fe, para alcanzar eso que precisamente no podemos ver todavía.
en lo cual vosotros os alegráis. Es nuestra alegría, es el gozo del cristiano. Es lo que nos mantiene, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Por eso él dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, noten cómo usa un poco de tiempo, porque si usted, un poco de tiempo, aunque eso haya sido equivalente a 100 años de sufrimiento, comparado a la eternidad que tenemos por delante, ¿qué es? Nada, un poquito de tiempo. 100 años, porque dice que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Ok. Por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que pasó Pablo en este naufragio no tuvo que haber sido una situación muy difícil para él, para sus compañeros, para todos los que iban en aquel barco. ¿Okay? No fue fácil. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, analizando nuestro propio caminar cristiano, que mi fe ha sido fortalecida, pero por alguna experiencia que me ha ocurrido? ¿Cuánto? Okay, entonces la palabra de Dios se comprueba. Dice, la fe va a tener que ser pasada por oro, pero va a crecer. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok, estuvimos estudiando 10 posibles peligros que pueden traer las adversidades a nuestra vida. Uno de esos peligros es que nos pueden hacer cambiar de rumbo. Ese fue el primero que vimos. Pueden hacernos cambiar de rumbo. Ahí yo me estoy refiriendo es cuántas veces nosotros hacemos nuestros propios planes. Tenemos ya nuestra agenda bien marcada. Queremos decir, bueno, yo esta semana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ya lo tenemos todo planeado y sin embargo viene una adversidad y todo tiene que cambiar. Me coge un hospital o alguien tiene que ir al hospital. Momentos en la vida que ya yo tenía ya cosas planificadas y han sido interrumpidas por una adversidad. Hacen cambiar de rumbo. El peligro número 2, que detienen el progreso. O sea, queríamos llegar allá. Esos eran nuestros planes. Sin embargo, no solamente tengo que cambiar de rumbo, sino que ahora ya yo no puedo ir allá. No puedo lograr lo que yo tenía en mi mente. El peligro número 3, hacen perder el tiempo, lo cual es, especialmente en este país, el tiempo es de mucho valor. Nos hacen perder el tiempo. Cuarto peligro, y de todos los peligros, este es uno de los que tenemos que tener pendiente. Nos hacen perder lo más importante. Quiere decir, a veces, inmediatamente que viene la adversidad, los que sufren son los que están a nuestro alrededor, nuestros seres queridos. No sé por qué, los cogemos con ellos. Lo primero que hacemos, si algo a mí me ocurre y llego con mal carácter a la casa, con lo primero que lo agarro es con el cónyuge o con un hijo o con quien esté a mi lado. Sin embargo, son los que están a mi lado, son los que me aman, son los que puedo contar con ellos y son los que ofendo o causo daño porque me llegó una adversidad. Ese es uno de los peligros grandes. Y hay que tener mucho cuidado, les explicaba, porque las personas son más importantes que las cosas. ¿Okay? Aprenda eso. Las personas son más importantes que las cosas. El quinto peligro es que nos desenfocan. O sea, y podemos tomar decisiones necias. O sea, estamos con la adversidad en nuestra mente, no estamos bien enfocados y hay la tendencia de ser necio cuando uno está en esa situación. Y dimos siete sugerencias en cuanto uno está en medio de esa situación. Primero, orar, darle tiempo
ver si esa decisión está de acuerdo con la palabra de Dios, escuchar el testimonio de otros que hayan experimentado circunstancias similares, indagar, escuchar sugerencias, aceptar consejos. O sea, son buenas sugerencias para uno no tomar una decisión necia cuando uno esté pasando por la adversidad. Lo que queremos aprender es, en medio de una tribulación, no puedo confiar yo mucho en lo que mi mente me dicte, porque está contrariada. ¿Okay? El sexto peligro, nos engaña. He tomado la decisión necia y pienso que estoy bien. Eso es cuando la persona ya se cierra, no se abre, no se da cuenta, ¿okay? Y se cierra en una situación. Séptimo peligro, pueden empeorarse. Claro, si acabo de tomar una decisión necia, es muy probable que mi adversidad se complique. En este caso, sufrieron ellos un ciclón. Hasta ahora habían estado teniendo tormentas contrarias, afectando la navegación, pero ahora se encontraron con un ciclón, que precisamente el nombre significa traidor, un viento traidor. ¿Okay? O sea que los vientos pueden empeorarse. Octavo peligro, nos dejan a la deriva, o sea, sin saber qué hacer, sin rumbo. Y el noveno peligro, nos aturden. Eso es cuando uno llega ya al extremo que uno no sabe qué hacer en medio de la adversidad. ¿Ya? ¿Qué hacer? Y el peligro número 10, que fue donde nos quedamos la semana pasada, ya nos dejan sin fuerzas y sin esperanza. Entonces vamos a ir a Hechos, el capítulo 27. Retomar la clase desde ahí. Hechos 27, versículos 21 al 26. Hermana Ginny nos lee Hechos 27, 21 al 26. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haber venido y no sacar de Creta tan solo para recibir este producto. Pero ahora se exhorto a tener buen ánimo, pues no hay ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y quien soy Jesucristo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y que aquí Dios te ha concedido todos los que la ven contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se verá. Y con todo es necesario tenemos. Este pasaje lo comentamos un poquito, en el sentido como Dios no nos deja solo. En medio de aquella situación, Él envía el ángel de Dios. Puede ser una teofanía de Cristo, una visión. Lucas no nos dice cómo fue que Pablo recibió aquella visión. El caso fue que fue una visión que él supo en efectivo que venía de Dios. Y Dios prometiéndole de que ahí nadie se iba a morir, nadie se iba a perder, solamente iban a ser gastos de la nave, cosas materiales, que las cosas materiales las perdemos, pero son recuperables. Lo que sí no se puede perder es la vida, y de la vida el alma, que es lo más importante, aún sobre la vida física. El caso fue que Pablo aconseja que debían de tener ánimo por aquella palabra que él había recibido del Señor. Dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. En otras palabras, el Señor está con nosotros, tenemos sus promesas, tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es en confianza, en fe, en dependencia en Dios. Entonces, comenzar a ver los medios, los métodos, las provisiones que Dios va a poner frente a mí
para yo entonces tomarla. En otras palabras, no quiere decir que ellos se iban a quedar sin hacer nada y que Dios los iba a salvar. Ahí es donde se combina la providencia de Dios con la responsabilidad del ser humano. ¿Okay? Que tenemos que tenerlo muy pendiente en eso, porque hay muchos cristianos que se confunden. Están sufriendo una enfermedad y no, porque Dios me prometió que iba a hacer un milagro de sanidad en mí y no me voy a tomar la medicina. Y termina la persona muriendo. ¿Qué pasó ahí? No es falta de fe, no es que Dios no quiera hacer un milagro, es que Dios nos da provisiones. Y la medicina viene de Dios. Porque Él dice, mis ojos velan sobre la ciencia. Y todo eso son dones de Dios, que nosotros tenemos que aceptar y recibirlo y usarlo para nuestro bien. Con todo, es necesario que demos en una isla, o sea, no es quedar de brazos cruzados. Una de las cosas interesantes que veo en este relato, cómo es de todas aquellas, ¿cuántas habían en el barco? 200 y pico. A ver quiénes tomaron nota. 276. De las 276 personas, el único que se levanta y animar todo aquel grupo es el cristiano. Fíjense para que ustedes vean. Aún en medio de las tormentas, en medio de las adversidades, precisamente por el Espíritu de Dios, el cristiano, aunque esté pasando por la misma situación, siempre va a encontrar una palabra para levantarse y animar a las otras personas que están sufriendo. Muchas veces vamos a visitar a un cristiano enfermo en el hospital y hay gente que salen más ministradas que el mismo enfermo. ¿Okay? Esa es la idea de cómo Pablo, en medio de aquella situación, mira, él se levanta a darle ánimo al resto del grupo. Vamos a ver los versículos 27 al 32. Vicky, ¿lo lees? Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados hasta el mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese ese día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largas las anclas de proa. Largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Okay. Hacía ya 14 días que habían salido de Buenos Puertos. Okay. Vamos a ubicarles en el mapa aquí un momentico de nuevo. Okay. Recuerden, Pablo sale del puerto de Cesarea rumbo a Roma. Okay. ¿Pudieron haber hecho esto? O por aquí abajo, no sé, quizás por aquí. Pero debido a que ya por acá habían vientos contrarios, los obligó a ir hacia arriba. Fueron hacia arriba y llegaron hasta Mira. ¿Okay? En Mira volvieron a coger un poquitico más y llegaron a Licia. No, de Mira vinieron aquí al puerto de Cos. Después a Salmón, al puerto de Salmón, hasta que llegaron a Buenos Puertos. Y en Buenos Puertos es cuando salen 14 días y de alguna manera estaban por acá. O sea, en esta parte de aquí, entre África, entre aquí lo que es la zona de Acaya y ya Italia. ¿Okay? Estaban por aquí. Prácticamente seguía la situación difícil, no se había arreglado la situación. ¿Okay? Estaban a la deriva, no podían hacer nada. Entonces de pronto los marineros sospechan que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda. La sonda es un instrumento que se utiliza para explorar ya zonas inaccesibles. Dice que la primera vez hallaron 20 brazas, que equivale a 40 metros. Un poco más adelante, 15 brazas. Y para no hacer encallar la nave, echaron 4 anclas.
era de noche, entonces no podían ver nada, deseaban que fuera de día. ¿Y qué ocurrió? Los marineros quisieron huir, procuraron huir de la nave en el esquife. Recuerden, el esquife es el bote que lleva en la nave para uno poder saltar a tierra. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Dinghy, así se llama ahora, dime tú. Okay, en el dinghy se fueron los marineros. Sí, son las balsas o los barquitos que llevan los barcos para casos de emergencia. Y Pablo se da cuenta de que estaban tramando aquello y le informan al centurión. Y lo que hace el centurión es que corta las amarras, deja que se pierdan estos dinguis, obligando a los marineros a permanecer en el barco. Esto me tiene a mí una enseñanza con relación a los vientos contrarios. ¿Qué es lo que me enseña a mí? Por lo menos, ya yo sé lo que me enseña a mí, a usted. ¿Qué le dice? Esta acción de los marineros. No se mantuvieron unidos. La idea era mantenerlos unidos. El Señor le da misión a Pablo, Pablo le anda. Y aún así, se agarra por su cabeza la mala decisión. Muy bien. A ver, otra persona que tenga otro sentido de lo que estamos aquí viendo. Ok. En contra del camino de Dios que estaba presentando Pablo. Me estoy refiriendo a la acción. Eran marineros. ¿Okay? Supuestamente toda tripulación tiene que velar por los que van en el barco o si van en un avión, el piloto. O sea, tienen que procurar por el bien de la seguridad de la tripulación. Si ellos se iban en el esquife, ellos iban a dejar a esta gente prácticamente morirse, porque no tienen experiencia. O sea, los iban a abandonar por salvarse ellos. Pero lo que sí me está enseñando a mí, hermanos, es que uno puede ver o apreciar un verdadero amigo cuando permanece contigo en medio de la adversidad. Hay personas que son tus amigos mientras que todo está bien, o porque quizás están recibiendo un interés de tu amistad. Pero en el momento que viene el problema, la dificultad, la adversidad, son los primeros que salen huyendo y te abandonan y te dejan en medio del problema. Yo hablo de amistades, pero eso ocurre también en relaciones, en los parientes. Todo está bien con mi esposa, pero en el momento de que a mi esposa le pasa algo malo, o tiene que coger un hospital, etcétera, etcétera, ya. Esas son las relaciones egoístas. Por eso que no todo el mundo que te dice que te ama es un verdadero amor. Yo cuento con el amor del Señor Jesucristo, cuento con el amor de mi esposa y de mis hijos, pero en las relaciones humanas, tristemente, se presta también a la traición. Y esa es una de las lecciones que aprendemos aquí de este pasaje. Versículos 33 al 38, vamos a continuar viendo aquí, ver qué pasó. O sea, ya les prohibieron, al cortarle el esquife, obligaron a los marineros a permanecer entonces en el barco. A ver, a un caballero que le guste leer, hermano Roberto, lee 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo soltaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ya está ahí. Satisfechos, hasta el 38, sí. hasta el 38. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Que vuelve Pablo por segunda vez a animar el grupo que comieran. Él mismo da el ejemplo comiendo pan. Ya una vez que todos comen, echan la carga del trigo al mar, la nave se hace más ligera. ¿Okay? No hay que comentar mucho ahí. Vamos a ver los próximos versículos 39 al 44. Otro hermano que le guste leer. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playas, en la cual montaron para
hasta el 44. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, cargando también las amarras del timón. E izaba al viento la vela de proa, y llegaron hacia la playa. Pero como en un lugar de los algunas hicieron encallar la nave, la proa hincada quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Muy bien. Una vez fue de día, reconocieron, en efectivo estaban cerca de una playa, cerca de por aquí. Hay una pequeña islita que se llama Malta. ¿Ok? Está aquí. Ajá. La Malta, igual que la marca de la Malta. Y está muy cerca ya de Roma, pero es una pequeña isla. O sea que cuando ya fue de día se dieron cuenta que en efectivo estaban cerca de la playa. Pero los soldados pensaron que todos aquellos presos pues se iban a escapar. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a matarlos. Antes que escapen, vamos a matarlos. ¿Se recuerdan la responsabilidad que tenía siempre un soldado romano que no podía permitir que sus presos se escaparan? Esa era una responsabilidad de ellos. Pero podemos ver, hermanos, como hablamos en Primera de Pedro, Dios guardándonos, nunca permitiendo que la situación, por más adversa que sea, llegue a un extremo que sea peligroso para nuestra vida. Porque claramente ahí dice que por querer salvar a Pablo, específicamente lo menciona él. Quiere decir que no es tanto aquel general, sino Dios. Dios guardando la vida de Pablo, porque ya él se lo había prometido y le dijo, tú vas a testificar en Roma y vas a llegar a Roma. Y ninguna de esta gente va a morir. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Bueno, izando la vela, se dirigieron hacia la misma playa, pero encallaron en un escollo. Un escollo es donde se encuentran dos corrientes de aguas. Y la popa comenzó a abrirse con la violencia de las olas. Entonces fue que el centurión dio orden a que nadaran hacia la tierra como pudieran y en lo que pudieran. Y al fin y al cabo, el resultado fue que todos se salvaron. Así que vimos 10 peligros de los vientos contrarios. Pero vamos a terminar, por lo menos mi exposición, yo después voy a dar oportunidad para que ustedes den testimonio o comenten en el poquito tiempo que tenemos. Pero yo les voy a hablar del mayor peligro de las adversidades. El mayor peligro que tienen las adversidades es cuando nos alejan de Dios. Ese es el mayor peligro. Mira que vimos 10 peligros, ¿no? Pero el mayor de ellos es ese. Y no se asombre de que sí ocurra, porque a los seres humanos le pasa algo, no sé, curioso, a la inversa. Hay quienes, cuando todo va bien en la vida, se alejan de Dios. Solamente vienen a Dios cuando están pasando por adversidades y tormentas. El 9-11. Cuando hay un 9-11, todo el mundo para la iglesia. Y todo el mundo para el templo orar y haciendo ayuno y reuniéndose en las iglesias, el ecumenismo para orar todos juntos, interceder, etcétera, etcétera. Tiene que venir un problema así para que la gente se dé cuenta de que hay un creador y le ore y le pida. Está esa situación. Pero también está la situación de la gente que cree, cuando está pasando por un problema, en vez de acercarse a Dios, entonces lo que hace es alejarse de Dios. Y recuerdan que le dije que una de los peligros de los vientos es tomar decisiones necias. Bueno, esa es la peor de todas. Porque tú estás alejándote de la fuente de tu bendición. Tú te estás cortando bendiciones. Tú mismo, vamos a suponer que la fuente de Dios sea como una ducha, una pila abierta, tú mismo haces así, cierras la llave de paso.
para que no te caiga más nada. Ese es lo más necio que hay. Y Lucas 8:13, no lo busquen, pero ahí está la parábola del sembrador, donde dice que a veces la semilla del evangelio cae en diferentes terrenos. Y la segunda semilla que menciona son los que les cae el evangelio, nacen, pero cuando vienen los problemas de la vida, se van y se apartan del Señor. Por eso que hay que tener cuidado cuando me visitan los tiempos difíciles, que en vez de yo alejarme de Dios, sea todo lo contrario, me acerque mucho más, lo busque más. ¿Okay? Nuestras tormentas tienen diferentes nombres, ¿no es cierto? Hay quienes están pasando tormentas, problemas de salud. Hay quienes están pasando tormentas, problemas familiares, problemas financieros, problemas emocionales. Cada uno de nosotros le pone un nombre a la tormenta. Aquella tormenta que se le presentó a Pablo se llamaba el gluquidón, el viento traidor. Pero las tormentas nuestras tienen nombre. Pero aunque los nombres sean diferentes, nuestro Dios es el mismo. Su palabra es la misma y sirve para calmar cualquier índole de tormenta. Ustedes recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de esto, que lo más importante es que el Señor va en nuestra barca, ¿no es cierto? Y si Él va en nuestra barca, aunque veamos que Él está dormido para probar nuestra fe, si Él está en esa barca no se va a hundir. No se va a hundir. Y hay que tener fe y orar. Yo quiero que 3 hermanos, yo no sé si va a dar tiempo a los testimonios como yo desea, pero esto es bien importante. Vamos a buscar 3 pasajes bíblicos. Y yo quiero que cada uno de esos hermanos se pare, lo lea y diga qué es lo que Dios le está mostrando a través de ese pasaje. Que sean ustedes los que lo hablen. Primero, a ver, ¿quiénes son los tres hermanos voluntarios? Anita, otro, el hermano Omar, otra persona, necesito un tercero. Voluntario, a ver, Loida. Ok, tenemos 10 o 15 minutos para esto. Anita, busca Primera de Pedro 4:12. Que tú lo vas a leer y lo vas a comentar. Omar, Segunda de Corintios 1 del 3 al 5. Loida, Apocalipsis 21:4. Segunda de Corintios 1 del 3 al 5. Apocalipsis 21:4. Vamos a leer estos versículos sobre lo que les acabé de decir. Nuestras tormentas tienen diferentes nombres, pero la palabra es la misma, se aplica a todas esas situaciones. No hay tormenta tan grande que Dios no pueda calmar. No importa el índole, pero hay que ejercer fe en que Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer por tal de que esa situación pase. ¿Okay? Ya lo tienen todos el primer versículo. Permiso. 1 del 3 al 5. Si los que están comentando se alargan un poquito, le hago así con la tijera. Ok, Primera de Pedro 4:12. Anita, ponte en pie. Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué te dice el Señor, Anita? Lo que me dice es que a veces tenemos por garantizado que por ser cristiano Dios siempre va a estar ahí en cuanto esté con peligro, Dios va a cortarlo con la tijera y no nos va a pasar. Y pensamos que bueno, ya nos va a librar de todo y no, a veces nos caen en el fuego. Pero es bueno que confiar en Él. Amén. Amén. Lo que está diciendo ahí, Anita, no nos sorprenda de que alguna prueba venga a nuestra vida. No pensemos de que, he caído en un pecado. ¿En qué habré pecado yo que me ha caído esto arriba? No. No nos sorprenda
de que alguna prueba tengamos que pasar en esta vida. Recuerden, eso es lo que hace marcada la esperanza que tenemos en el paraíso. ¿Okay? Precisamente nuestra esperanza en el paraíso es ya ser librado de las tribulaciones. No os sorprenda. Omar. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que yo veo aquí es que las aflicciones nunca van a parar en nuestra vida. Siempre las tormentas van a tratar de tumbar nuestro camino cristiano. Pero siempre tenemos que confiar en Jesucristo, que Él nos da la salida y la victoria en cualquier tribulación de nuestra vida. Muy bien. Ahí hay dos cosas prometidas. ¿Qué dos cosas prometidas hay ahí? Búsquenlo, léenlo. Hay dos cosas prometidas. Ahí en ese que acabamos de leer, Dios dice, asegura dos cosas. A ver, Anita. Dijiste una. Bueno, sí, una, pero te falta la otra. ¿Cómo consolar en medio de las pruebas? No. Ahí hay prometido dos cosas, tribulación y consolación. Están las dos cosas ahí. ¿Ok? Ahora, ¿en cuál tú te vas a enfocar? ¿En cuál tú te enfocas? ¿Estás enfocada en la tribulación o estás enfocada en la consolación? Es muy fácil decirlo, pero qué difícil es ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene a ser mi consolación que sea mayor que mi tribulación para cuando yo esté pasando por un problema así, mi enfoque sea en la consolación? ¿Dónde está mi consolación? En Jesucristo. ¿En qué más? A ver, ¿dónde está mi consolación? En la fe, en la palabra, las promesas del mundo venidero, la esperanza, la misericordia, que Dios está conmigo en medio de mi situación, ¿okay? Que nos espera un mundo mejor. Mi consolación muchas veces lo voy a encontrar también en mi servicio al Señor, en dedicarle más tiempo al Señor. Eso va a llenarme en medio de mi tribulación. Entonces, cuando yo esté pasando por una situación así, en vez de estar tan enfocado en mi tribulación, vamos a saber de que vamos a ser consolados por el Señor, que hay consuelo en Él. Yo encuentro mi consuelo en Dios cuando yo hago de Jesucristo mi todo, donde yo hallo en Él mi satisfacción, donde yo me siento en Él completo. Cuando yo me siento en Cristo completo, esa es mi consolación. Porque entonces ya yo voy a ver la vida de otra manera. Las cosas materiales de otra manera. Y todo lo que me esté ocurriendo, porque estoy enfocado en Jesucristo. Ok, el último versículo, lo oí a ver, Apocalipsis 21:4. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Promesa enjugará Dios nuestra lágrima, y no tendremos muerte, tendremos vida eterna. En eso se basa nuestra fe. Como más este versículo lo aprendí a vivir, y a vivir la vida de diferente manera el día que murió mi mamá. No hay dolor más grande que la pérdida de un ser querido, sobre todo la madre de uno. Y a partir de ese día mi vida cambió por completo y ya lo empecé a ver todo de una manera diferente, porque en la vida no tenemos nada que tenga valor más que nuestra alma y que los seres humanos. Y a partir de ese día, todo depende de Dios. Porque mire que ese día grité, di respiración artificial, lloré, pátale pie, llamé al 911, hice de cuanto se pudo. Y Dios dijo, llegó el momento y llegó el momento. No hay un solo cabello de nuestra
¿Qué tú ibas a decir del cabello de pelo, Loida? Ajá. Y ya se le había ido el vapor. Y tuve que orar y dije, Señor, ¿será posible que hasta para abrir una olla de frío yo tenga que contar conmigo? Y nada más que le acaban de decir eso, entonces eso me enseña que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Ok, hermano, el versículo Apocalipsis 21:4, una tremenda promesa para nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. El mundo diferente, el paraíso que nos está esperando, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, que dice que son tan maravillosas que no podemos ni tan siquiera imaginarnos. Las cosas tan maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ayer estuvimos en un concierto de banda de las escuelas, de las escuelas del condado, tanto de la escuela secundaria como la escuela superior de high school. Me llamó la atención una de las piezas musicales que tocaron. Y el director habló del autor de la pieza. Y él decía, porque es una pieza instrumental, sin palabras, pero detrás de toda esa pieza instrumental hay una historia o algo que motivó al autor de la pieza. Y él explicaba que el autor se había inspirado en el momento en que uno abandona esta vida, y él decía, se encuentra con eso que hay en el más allá, como que unas puertas muy grandes se abrían, y que una vez entró, lo maravilloso que era ese mundo que había ahí después de aquellas puertas. Esa fue la explicación que dio el director. Y efectivamente, la forma que tocaron los instrumentos te llevaba a imaginarte todo eso. En el momento en que se abrían aquellas puertas, en el momento en que tú estabas allá adentro, con los instrumentos, él pudo revelar esa historia. Fíjense, ellos lo hacen sin ningún tipo de base. Sin embargo, es nuestra promesa cristiana lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Como yo le repetí, aunque yo tenga que estar sufriendo en esta tierra 100 años padeciendo de algo que en su voluntad Dios no quiera quitar, y me diga, bástame mi gracia, aún así yo sé el mundo que me espera, donde Dios ya va a enjugar toda lágrima. Entonces, esa es la palabra que tenemos para nuestras tribulaciones. Nuestras tribulaciones van a tener un nombre diferente, pero tenemos la misma palabra de fe. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, decir algo? Puede levantar su mano en este momento. Tenemos 5, 10 minutos. 5 minutos. Hermano. Como le dijo usted, avance de la clase. Nuestra vida cristiana, por ejemplo, en la mía, yo, mi pensamiento constantemente, lo que tengo en mi mente es felicidad a mi señora en la mente. Hoy mismo mi esposa pasó por una prueba difícil en estos días, de ayer y ayer. Y yo leyendo la Biblia y pensaba y oyendo usted sobre esas pruebas que pasan uno, tormenta y viento contrario. Y yo me analizaba y pensaba por dentro de mí y decía, ¿será que yo no confío en Dios? ¿Será que ella no, su plenitud no la tiene puesta en Cristo, que dice constantemente, confía en mí y yo abriré puertas y te sacaré adelante en todas las pruebas difíciles que pasen por nuestra vida, nuestra tormenta espiritual, porque son espirituales, las que pasan por dentro? Y yo me decía, bueno, yo me quedaba callado y decía, pensaba por dentro de mí, oíste estas pruebas que están pasando hoy, yo estoy viendo contrario. A mi esposa pasa por estas pruebas de viento contrario. Pero el que está arriba es primero. Siempre yo le digo, lo mantengo, se lo digo a ella, el que está arriba es primero. Entonces ustedes están añadidos a las pruebas de mi vida constantes veces. Yo a veces la veo que flaquea, pobrecita, porque a mí me duele. Lo siento por dentro. Y en vez de en esta misma clase, esto decirle a ella de experiencia que ve que esos vientos contrarios golpean en ella.
En Lo que todos, de mi hija, golpean en todos. piensan adentro, No, nos golpean a todos. y es lo que yo he sacado Ok. en cuenta en esto. Así es. Lo manifiesto, porque usted dijo, pero manifiesto. Así mismo es. Y ella debe entender lo que es así. Sí. ¿Cuál es el mayor de los peligros que hablamos, todos estos peligros que hablamos en estos dos domingos? ¿Verdad? ¿Usted cree que nosotros podamos ahora ya pedirle al Señor de que nos dé esa fe y esa fortaleza de carácter y esa disposición de que yo pueda permanecerme en mi mismo estado, en mi misma condición, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor? ¿Se recuerdan que una vez les dije, yo es preferible de que te enseñen a pescar y no que te den un pez? Porque un pez te va a satisfacer el hambre del momento, pero si te enseñan a pescar, ya ahí tú tienes ya para adelante. Y yo decía, yo prefiero, antes que el Señor me resuelva un problema, que me dé una actitud correcta ante los problemas. Y la actitud correcta ante los problemas, hermano, es no flaquear en mi vida espiritual. Es permanecer igual, no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Por lo menos yo quiero que esa sea la lección que nos llevemos y que crezcamos y maduremos en eso. Que yo pueda dar un testimonio fiel de que aunque esté pasando por lo que esté pasando, eso no va a influenciar ni mi relación con Cristo, ni mi fe, ni dejar de depender de Dios, ni mi servicio al Señor, ni todos esos pensamientos absurdos que vienen a nuestra mente. Trate de eliminarlos. Ay, ya Dios no me quiere. Ay, yo no le importo a Dios. No, porque Dios está ocupado con asuntos más importantes en el mundo. No va a estar conmigo. Todos esos son pensamientos absurdos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos una criatura de Dios y Dios es suficiente porque Él es todopoderoso para atender en nuestras necesidades particulares. Y no tenemos por qué permitir que esos pensamientos afecten mi fe. ¿Ok, hermano? Nos ponemos en pie y le pedimos al Señor que Él haga esto posible en nuestras vidas, que nos fortalezca en nuestra vida cristiana en medio de los vientos contrarios. Gracias te damos, Señor, Espíritu Santo, que estás aquí entre nosotros, por estas clases que estamos teniendo en Hechos, capítulo 27, la experiencia que Pablo sufrió cuando estuvo navegando, pasando por tiempos contrarios, inclusive naufragio. Mucho tú nos has enseñado acerca de ti y queremos pedirte todo, Señor, ya que hemos realizado de que en efectivo en este mundo vamos a tener tribulaciones. Que sepamos que siempre hay consolación en ti, pero que no mengüe ni mi fe, ni mi servicio, ni mi relación contigo cuando visiten estas tormentas. Que al contrario nos ayuden a acercarnos más a ti. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.